Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es pasiones. Si vamos al diccionario, vemos que la pasión es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. También la palabra pasión se deriva del latín pasio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer y de raíz etimológica en común con paciencia. Lo que nos lleva es a sufrir con paciencia. Si asociamos lo que es la pasión, la podemos asociar con lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Vemos todo el proceso que pasó Jesucristo desde su captura hasta la resurrección. Así que vemos que la pasión. Y también vemos de que la pasión es asociada también a lo que es lo carnal, lo que es el erotismo. Así que debemos de entender, claro, qué clase de pasión nos estamos refiriendo. Si vamos a la palabra, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, encontramos lo siguiente. Nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos entender el versículo, dice, los que son de Cristo. Hay una diferencia entre las personas de que creen en Dios, creen en la religión, y aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Debemos tener estos conceptos bien claros. ¿Por qué? Porque muchos tienen conceptos erróneos. ¿Por qué? Porque no han entendido claramente lo que es el texto y los contextos de lo que es la palabra. Así que dice, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne en sí tiene sus propios deseos, tiene propias pasiones. Cuando hablamos de carne, hablamos de nuestro cuerpo humano, nuestra humanidad en general. Está compuesta por emociones, pasiones, deseos, pensamientos. Pero debemos de aprender a tener un control, un dominio sobre lo que es nuestro cuerpo. Y ese dominio solamente lo podemos adquirir por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos transforma, que nos da ese nivel de fe que podemos tener para poder resistir, poder mantenernos firmes. Así que si vamos a las pasiones, hoy en día vemos de que hay muchas guerras, hay muchas cosas que están pasando en este momento, porque grupos determinados han dejado guiarse por sus pasiones. Una pasión desenfrenada a lo que es el poder, lo que es el dominio, a lo que es el poder político, el poder bélico. Hoy en día vemos muchos países invirtiendo millones y millones de dólares o millones en sentido de las monedas que ellos poseen en armamento bélico. ¿Para qué? Porque el deseo de ellos es tener el armamento más potente o tener el ejército, el army más potente o más grande que pueden llegar a tener para cuando se desate una guerra, ellos tener todo el equipamiento necesario para poder ganar una guerra. Entonces, ¿por qué sale todo esto? ¿Por qué resalta todo esto? Por la misma pasión que el ser humano tiene de adquirir poder. Y esto nos lleva a meditar mucho en lo que es nuestra vida, en qué nos apasiona, qué es lo que nos impulsa a seguir adelante, qué es lo que nos impulsa a servir a Dios, qué nos impulsa a perseverar en el Evangelio, a permanecernos firmes en el Evangelio. Y la pregunta es esta, ¿qué tanto estamos siendo dominados por nuestras pasiones? ¿Qué tanto somos dominados por nuestros propios deseos? Y es una pregunta que debemos hacernos constantemente. Si nuestra carne nos está dominando o es el Espíritu Santo que está dominando nuestra vida. Debemos de entender lo siguiente. Para poder perseverar en el Evangelio, para perseverar en el camino del Señor, debemos de someternos a la palabra. Debemos someternos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero la pregunta es esta, ¿cómo podemos someternos a Dios, que es su Espíritu? Y no podemos someternos nosotros mismos cuando tenemos dominio literalmente en nuestra carne, o tendríamos que tenerlo. Porque muchas personas se jactan de tener dominio de sí, de dominarse a sí mismos, de poder controlarse para poder elegir lo que quieren o no quieren hacer.
¿Por qué? Porque tienen potestad sobre su propio cuerpo. Pero la realidad, si analizamos profundamente, no todos tenemos dominio completo de nuestro cuerpo. Si lo tuviéramos, no hiciéramos cosas malas, no hiciéramos cosas indebidas, no tomáramos decisiones indebidas, decisiones que afectan directamente nuestra vida o la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que vemos de que no tenemos un dominio propio, no tenemos un dominio sobre nosotros mismos. Por consiguiente, necesitamos una fuerza mayor que pueda ayudarnos para así poder dominarnos a nosotros mismos y así no de darle rienda suelta a lo que es nuestras pasiones. Nuestra carne no le dé rienda suelta a nuestras pasiones o deseos, porque la carne desea cosas de la carne, cosas que satisfacen la carne. Pero parece que el espíritu, cosas del espíritu busca, cosas espirituales busca. Por consiguiente, debemos de aprender a entender claramente los conceptos y debemos de aprender a dominar nuestras pasiones. Si vamos a la historia, en toda la historia vemos de personas que se levantan contra otras personas porque le dieron rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos más íntimos, deseos de poder, deseos o la envidia o lo que es el ego. Vemos personas de que cometieron diferentes crímenes en la historia. ¿Por qué? Porque tenían una pasión que los motivaba a hacer ciertas cosas. Y como vemos en el concepto que pasión dice, es un sentimiento profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Cuando hablamos de desborde es que va más allá, donde la persona literalmente se está haciendo daño a sí mismo, pero la pasión por hacer aquello es más fuerte de que inclusive el dolor, inclusive la misma mente no los puede controlar. No puede controlar para que no lleven a cabo lo que han deseado hacer. Nosotros decimos, oh, yo hago las cosas con pasión. Y vemos que la pasión es tomada por diversos conceptos, es tomada de diferentes formas. Tenemos de que pasiones, hay diferentes clases de pasiones. Está una pasión que nosotros tenemos natural a lo que es hacer el mal, una pasión natural a lo que es satisfacernos nosotros mismos, sea psicológicamente, sea mentalmente. Y vemos también una pasión en el sentido donde sobrepasa nuestro límite, sobrepasa nuestra influencia, sobrepasa lo que es nuestro propio carácter, sobrepasa todo límite. Y esta es la pasión que debemos de tener cuidado. Estas pasiones que nos llevan a cometer errores, que nos llevan a tomar decisiones incorrectas, que nos llevan a hacer cosas indebidas, cosas de que están totalmente fuera del lugar de la misma palabra. Así que como dice el libro de Gálatas, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es crucificar la carne? Dice la palabra que aquel que quiera ser discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Cuando tú te niegas a ti mismo, tú estás negándote a las pasiones y a los deseos carnales que tú tienes y lo estás clavando en la cruz, donde Jesucristo entregó su vida, donde Cristo dio su vida por nosotros. Entonces hablamos de su cruz, estamos hablando de nuestras debilidades, estamos hablando de que constantemente tenemos que llevar nuestras debilidades y clavar nuestra carne en la cruz. Literalmente morir constantemente a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la carne no logre volver a reactivarse en nosotros. Para que esos deseos de alimentar nuestra carne, esos deseos de querer tener poder, de querer tener bienes, de querer tener aquellas cosas que van contrarias a lo que es el deseo de Dios. Y repito, no está mal en que tú desees algo en el sentido de bendición, en el sentido de algo monetario. El problema está cuando la pasión por obtener eso va más allá de los límites que debes ponerle a esa pasión. Así que debemos de tener bien definidos los conceptos y tener una mejor interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos los textos bíblicos y los hacemos rema en nosotros, pero guiados no por el Espíritu Santo, sino por nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a compartir este material si
Si fue de bendición para ti, invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía. Y les espero el próximo fin de semana con un nuevo tema. Así que analicemos esto. Analicemos nuestra vida. Si nuestras pasiones, nuestros deseos nos están impulsando a hacer cosas que nos lleva a cometer errores, nos lleva a tener consecuencias graves para nuestra vida. Así que profundicemos en esto, analicemos y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y nos dé esto que podamos entender e interpretar correctamente lo que es su palabra. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.